Guayuseros y guayuseras, ¿cómo están? Saludos desde Puyo, ciudad de la Amazonía ecuatoriana. Soy Akanga Ubiteri Tassi, soy runa de la provincia de Pastaza por parte de mi padre e italiano por parte de mi madre. Bienvenidos, bienvenidas, welcome, benvenuti, Alishamushka a Guayusa Política, un espacio que busca aportar con reflexión, análisis y opinión desde una perspectiva amazónica, incorporando el pensamiento político del Sumac Causay. Guayusa Política nació para promover y promocionar también la libre circulación de ideas y de pensamientos diversos. Esta es la Guayusa de todos los pueblos y las ideas circulan cuando hay diálogo, cuando se escucha y cuando se aprende sobre todas las cosas. Esa es una de las características más bellas del ritual diario, que originariamente es matutino, de tomar guayusa. Para eso, hoy nos acompaña una destacada socióloga y escritora ecuatoriana, destacada no solo en Ecuador, sino también a nivel latinoamericano. Ella es específicamente de la tierra más bella, que es Manabí, más bella después de la Amazonía ecuatoriana, yo siempre lo digo. Es también profesora en las carreras de Sociología y Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Es una pensadora muy aguda y muy rigurosa, además que una muy querida amiga. Es Carol Murillo Ruiz. Hola Carol, bienvenida, qué lindo y qué gusto tenerte aquí en Guayusa Política. Al fin. Buenas noches, Akanga. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias por comparar a Manabí con la hermosa y tenebrosa Amazonía ecuatoriana. Bueno, acá estamos en la tierra del jaguar, entonces es, es, es chévere pues, que haya otra tierra con la que se pueda comparar. ¿Cómo has pasado, Carol, en esta pandemia? Sé que eres una destacada escritora, poeta, escribes mucho, lees mucho también. ¿Qué has leído? Un montón de cosas, algunas novelas sobre pandemias. Creo que todo lo que ha ocurrido en los últimos meses nos han hecho repensar la vida, repensar lo que creíamos que ya había pasado dentro de la civilización humana, pero que no ha pasado. He leído novelas, pero sobre todo, eh, más que leer, me doy cuenta que en estos tiempos era y es indispensable mirar mucho, mirar a nuestro alrededor, mirar los alcances de nuestros vecinos, de nuestro prójimo, eh, el comportamiento de nuestro prójimo frente a un acontecimiento para el cual no estaba preparado y ver en ello un reflejo de la condición humana. Eso creo que me ha dicho tanto como lo puede hacer un libro, una novela, un poema. Eh, Siempre está allí la condición humana, en el pasado, en el presente y en lo que queremos construir como futuro. Somos seres que estamos transformando, a veces con potencialidad algo, pero al mismo tiempo a veces nos dejamos arrastrar hacia el pasado. En esas reflexiones me he encontrado durante todo este tiempo, eh, decepcionada muchas veces, pero en el fondo de todas esas sensaciones hay la esperanza de que estamos aquí, somos existencias dinámicas, entonces esto es parte de la dinámica de ser humanos. Bueno, eso es importante, querida Carol. Yo siempre digo que deberíamos aprovechar también a acercarnos más a la especie humana, ¿no? Y creo que lo que tú has dicho, lo que tú mencionas nos puede ayudar a aquello, ¿no? Tanto puede sacar a relucir las cosas bellas, las cosas más nobles del ser humano, pero asimismo las cosas más feas quizá, ¿no? De las personas.
Pero bueno, has mencionado también que estas cosas, estos eventos que afectan, digamos, a toda la humanidad de un modo u otro, nos regresan también al pasado, ¿no? Yo creo que eso que tú acabas de decir y esa reflexión va muy en sintonía con de lo que vamos a hablar hoy, que son las ideas, las ideologías, los relatos, que tú habías dicho tras micrófonos, los relatos arcaicos, y eso a mí me parece muy importante. Hemos vivido cosas recientemente, fechas conmemorativas, fechas de lucha, fechas de protesta, que precisamente han, han revivido esos relatos arcaicos, ¿no? Entonces, como suelo decir, querida Carol, tomemos guayusa para ya adentrarnos mucho más al diálogo y al pensamiento que queremos escuchar de tu parte, siempre muy honrados de tenerte en cualquier espacio de comunicación. Ahora, quiero iniciar esta conversación, como te dije, Carol, hablando de las ideologías, de las ideas, y como nuevamente ya he mencionado, de los relatos rústicos, ¿no? ¿Por qué de nuevo vuelven los discursos, ya sean mediáticos, ¿no? Es decir, de las noticias, de los periódicos, de las radios, cotidianos de la calle, lo que se puede conversar en la calle, que sea en la fila del supermercado o también quizá en un mercado, o también ya sean discursos de políticos, ¿no? Y estos, digamos, discursos, un ejemplo de estos discursos que yo quería mencionar para después darte rienda suelta en la palabra, es, por ejemplo, que existe ahora una especie de un nuevo, pero viejo discurso anticomunista, ¿no? Y creando un melodrama amarillista del riesgo que suponen esas ideas, esa ideología. Parece que estamos en la época del macartismo allá en Estados Unidos, donde se hacía una lista negra, que así se llamaba, para perseguir a quienes sostenían una determinada postura ideológica, ¿no? Estos relatos cavernarios del siglo pasado vuelven ahora con mucha fuerza, ahora en la actualidad, inclusive ahora que estamos en una campaña política. Existe este discurso ahora anti-ideológico, ¿no? No hay que ser ni de izquierda ni de derecha, dicen los políticos millennials, ¿no? Sino hay que ser humanistas, hay que ser ecologistas, hay que estar del lado humano de la vida. Pero curiosamente hablan desde una posición ideológica determinada. Eso a mí me parece importante recalcarlo, pero también explicarlo, querida Carol. Así que te pregunto, ¿qué son las ideologías? ¿Para qué sirven? Bueno, gracias a Kankau con esa introducción tan profunda y extensa. Te estaba mirando y al mismo tiempo miraba la huipala que tienes atrás de ti. Y recordaba precisamente lo que acaba de pasar en Bolivia. Quisiera usar ese ejemplo para un poco desarrollar algunas ideas que tengo. Pues fíjate que uno de los primeros símbolos, porque los símbolos son tan importantes en la construcción de los relatos de la historia oficial, de la historia social de los pueblos, ese símbolo fue uno de los primeros símbolos que la presidenta de facto, la señora Áñez, destruyó y sus seguidores destruyeron, quemaron, como para matar aquel símbolo que durante muchos años, más de una década en Bolivia, había reconstruido y había destruido formas de entender el devenir boliviano. Y esa simbología también es parte de la construcción de formas de ver el mundo, porque la ideología es eso, ¿no? Una forma de ver el mundo, una forma de representar el mundo, es el conjunto de una serie de ideas que nosotros vamos tejiendo para comprender el espacio en el cual nosotros vivimos, nos desenvolvemos, amamos, odiamos, leemos, etc. Pero claro, todo relato ideológico o toda ideología, digámoslo así, tiene
tiene un sustento en cosas del pasado. Nosotros a veces llegamos a cierto nivel ideológico, a ciertas nociones de lo ideológico, por lo que nos dicen. Por ejemplo, los símbolos. Y no hay nada tan potente que enoje al opositor, al contrincante, al enemigo, digámoslo así, que el símbolo o los símbolos que tiene el otro. Y más aún cuando esos símbolos recuerdan la potencia que tiene quienes ostentan esa simbología. Entonces, lo de la huipala, en este caso, tiene más carácter simbólico por lo que hace poco ocurrió. Nuevamente el partido de Evo Morales, el MAS, Movimiento al Socialismo, gana las elecciones en el formato tradicional de las democracias liberales, gana las elecciones en primera vuelta. Y nuevamente las calles se llenan de los seguidores y se llenan de huipalas, se llenan otra vez de esa simbología, se llenan de esa alegría, se llenan de ese poder que tiene la referencia simbólica. Entonces, allí uno podría decir, hay una identificación de ese pueblo con una forma de ver el mundo, que no se parece totalmente a la nuestra, ni a la de Venezuela, ni a la de Colombia. Hay algo propio, hay una identidad propia que le da vida a esa sociedad. Y al mismo tiempo hay otro sector que detesta esta forma referencial de identificarse y al mismo tiempo de ser reconocidos. Y en esos movimientos aparece un discurso a Cangau cuasi fascista, porque hay unos pequeños grupos que estos días están manifestándose, casi llorando en los cuarteles para que los militares tomen el poder. Porque el regreso de la huipala, el regreso de la referencialidad indígena, otra vez, lo digo entre comillas, toma el poder. Entonces, allí tú ves, en estas dos expresiones, diría yo, entre esa forma hermosa y colorida de la referencia o la simbología indígena en Bolivia y aquellos que piden la intervención militar, ahí vemos cómo hay dos formas de ver el mundo, dos ideologías. Estoy usando la palabra ideología de manera no tan rigurosa, solamente con el ánimo de que nuestras vedoras, nuestras televidentes, que sé que están allí, lleguen más a un concepto que a veces resulta ser muy abstracto. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es donde empieza la lucha por construir relatos políticos, relatos sociales, relatos mediáticos, relatos para las elecciones, etc. A partir de esos referentes, a partir de eso que hemos ido acumulando lentamente, pero profundamente en nuestro pensamiento. Entonces, a veces creemos que, alguna gente cree que cuando esculpimos el pasado, es decir, cuando le vamos dando forma desde el presente, como nos gustaría que fuera ese pasado, al esculpir el pasado, estando en el presente, nos engañamos pensando que lo que estamos construyendo es el futuro. Y si hay algo de lo cual nuestros pueblos olvidados tienen, es hambre de futuro. Pero el futuro no se lo construye esculpiendo el pasado. Se lo construye entendiendo el pasado y entendiendo en qué condiciones nuestros pueblos se fueron haciendo entidades con una mayoría de edad. De esa forma yo entiendo esta primera reflexión que me invitas a hacer acá. Interesante lo que dices de los símbolos, ¿no? La huipala, por ejemplo, es un símbolo poderosísimo. Yo creo que hemos visto el poder del símbolo de la huipala, la profundidad del símbolo de la huipala cuando en el golpe de Estado contra Evo Morales y Álvaro García Linera sucedió lo que tú mencionabas, ¿no? La quema de las huipalas,
cuando la fuerza pública, es decir, militares, policías, se arrancaban de sus uniformes y la cortaban con la tijera para que deje de ser, digamos, ese símbolo que que renunciaban a defender ese símbolo, ¿no? Ya que, Que digamos, los avergonzaba. así es, ya que, digamos, la fuerza pública, militares, policías, están llamados a defender los símbolos patrios y las fronteras y la ciudadanía y todo eso, renunciaban a aquello. Eso también es algo profundo, es muy interesante analizar, porque no olvidemos que si nos ponemos a hablar fino en cuanto a la democracia, perdón que divague aquí, ellos son los veedores de la democracia, porque son los militares quienes están cuidando las urnas, son los militares, en el caso de Bolivia, quienes sugirieron, entre comillas, que Evo renuncie. Pero vamos a otro símbolo poderosísimo, Carol, y esto es de algo que sucedió hace un año aquí en Ecuador, también en Colombia, pero sobre todo en Chile, que este domingo pasado se vieron los resultados. Pero no olvidemos también, por ejemplo, la bandera mapuche, ondeando en lo alto de esa gran marejada de gente exigiendo un cambio, ¿no? Tiene también una profundidad, una simbología fuerte, por ejemplo, la lucha de los mapuches en Chile, ¿no? Y eso yo creo que debería ser también tomado en cuenta como el tema de la huipala, como el poderío de la huipala, porque los mapuche, el pueblo mapuche tiene gran responsabilidad en lo que sucedió este pasado domingo, que el apruebo arrasó con la mayoría de la voluntad popular. Y también otra simbología, otro acto simbólico que tú mencionabas antes, es precisamente el tema de el 12 de octubre, lo que sucedió con el tema de la estatua de la reina Isabel. ¿Cómo, ¿Cómo lees tú aquello, Carol, para que nosotros, los guayuseros y las guayuseras, podamos entender qué ideas están inmersas en esas acciones, ¿no? Que no es vandalismo, que no es nada de eso como las ideas, las familias de bien, entre comillas, quiteñas querían posicionar. Eh, bueno, vayamos por partes, vayamos por partes. Lo de Chile, Acángau se inscribe dentro de esta nueva marejada que está habiendo en América Latina, sobre todo en América del Sur, después de vivir procesos políticos distintos en cada país, pero que se agrupaban de alguna manera en una tendencia progresista. Utilizo esa palabra solamente con el ánimo de no enmarcarnos demasiado en la categoría izquierda. Digo que Chile hay que mirarlo con cuidado. Yo no estoy muy de acuerdo en que lo de los mapuches tenga el peso histórico y político para lo sucedido en Chile. Tiene su espacio, tiene su simbología, tiene una larga historia de despojo, de abuso por parte del statu quo chileno. Pero el leitmotiv de lo de Chile, tú sabes, empezó en octubre del año pasado. Y no es que empezó, sino que fue una especie de un volcán silenciado, pero que por dentro estaba por reventar, por erupcionar. Entonces, lo que vimos durante todo este año fue un pueblo que estaba saliendo del trauma social, psicológico y político de la dictadura, que se había como extendido a pesar de la recuperación de la democracia hace más o menos 35, 40 años. Entonces, ese largo trauma, que además vino como consecuencia de que por primera vez en América Latina un país o un partido socialista ganaba las elecciones, no por la revolución, no por las armas, sino por las urnas, había pasado. No voy a abundar en esto porque eso lo conocemos. Lo que quiero decir es que lo que pasó en Chile fue el momento mayor, el quiebre histórico entre aquello que significó los años 70
no solamente en Chile, pero sobre todo en Chile, y es un quiebre por algo tan sencillo, si lo mirásemos solo desde los ojos del liberalismo clásico. Tener una constitución acorde a la historia presente. Una constitución no se hace para toda la vida. En ninguna sociedad, ese contrato social, ese pacto social, no se lo hace para toda la vida. No es una Biblia, es un contrato social que condensa la dinámica social. Y Chile, el primer experimento del neoliberalismo económico, nació con ese shock de la dictadura. Y ha tardado tanto tiempo, y de ellos son cómplices los presidentes y los partidos que se han turnado en Chile, en la presidencia, pasando por Bachelet, Lagos, etcétera, han sido cómplices de mantener algo que pertenecía al trauma central de la sociedad chilena. Su constitución, una constitución hecha a imagen y semejanza del pensamiento de un dictador y de los aires de esos tiempos. De los aires de esos tiempos, porque esa constitución fue hecha precisamente para construir, para desarrollar y para sostener una política neoliberal en aspectos tanto políticos como económicos, pero sobre todo económicos. Entonces, es una sociedad que quiere terminar con eso. Pero fíjate tú, al igual que en Bolivia, te pongo otro ejemplo, te pongo este mismo ejemplo, Chile. ¿Quiénes comenzaron esta lucha? Los jóvenes. Aquella hermosa imagen de hace un año cuando las chicas y las chicas se saltaban para entrar al metro sin pagar y que nadie creyó que ese acto más rebelde que subversivo iba a desencadenar e iba a hacer que este volcán que decía al principio explosionara y que la sociedad sintiera que por ese cauce podía expresarse políticamente, no solo socialmente, no solamente era un malestar social, era algo que llevaba muy adentro. Y comienzan desde entonces, desde el presidente hasta los opositores, a construir otra vez, porque eso es lo terrible de las derechas regionales. Comienzan a construir el discurso del anticomunismo y lo han reconstruido desde hace 4 días o 3 días, desde las elecciones del día domingo. Pero ¿cómo lo construyen acá? La gente que salió a las calles durante todo el año, que solamente esas manifestaciones fueron, digamos, restringidas por la pandemia, nadie puede decir que esas manifestaciones gigantescas en Chile, en Santiago, en todas partes de Chile, era que los jóvenes y la gente, las madres, los niños, aquellos que son marginados por el neoliberalismo gubernamental, son comunistas, son socialistas. Esa gente lo que está pidiendo es democracia real. Lo que está pidiendo es que las reglas de juego, que el pacto social se transforme de acuerdo a la dinámica social de la contemporaneidad. Y en los otros le sacan los símbolos del pasado. Es como si ellos ven que resucita Allende en esta masa. Y es como que ves al diablo y sacas la cruz para curarte en sano. Entonces, otra vez, la gente no está pidiendo, nadie ha dicho que la consulta aprueba el comunismo, aprueba simplemente la posibilidad de elegir a personas que redacten una nueva constitución. Pero ya los defensores del statu quo sacan sus Biblias, sus tornillos oxidados de la ideología conservadora para asustar a la gente, para confundir a la gente. Entonces, otra vez, el poder del relato. El relato real y cierto del trauma post-dictadura, que solo se terminará cuando de verdad logren romper con ello, y el relato antiguo,
gastado, pero que les da resultado, es lo peor de todo. Hay momentos en que les da resultado, y les da resultado porque asustan a la gente. Y nuevamente, en el horizonte, Venezuela. Si hace 20, 30 años era Cuba, hoy es Venezuela. En Bolivia se dice, vamos a hacer como Venezuela, ahora en Chile vamos a hacer como Venezuela. Entonces, nuevamente esos discursos se imponen y los medios los catapultan, los medios los nutren, y los despistados, los que no piensan en la política, los que desprecian la política, no entienden que en esos relatos se encuentra el sustrato más importante que tiene una sociedad, es cómo transformarla, sin romper eso que ya no debería llamarse democracia liberal, sino democracia neoliberal. Eso en el caso de Chile. En el caso de lo que tú dices del 12 de octubre aquí en Quito, cuando un sector de indígenas hizo una protesta en la calle Madrid y 12 de octubre, donde se encuentra una estatua de la reina Isabel, ha provocado una serie de discursos racistas. Pero no solo eso. Los medios han potenciado ese evento de una manera tan negativa. Pero cuando unos hispanistas, unos neohispanistas, quiteños también, hacen eventos allí para lavar su conciencia antiindígena, cuando ellos reclaman para sí su descendencia de esa conquista y dicen que lo mejor que nos pudo pasar fue eso, la conquista, y que se sienten orgullosos de la madre patria, lo presentan como una simple noticia, no lo presentan como un discurso neocolonial, no lo presentan como una forma bastante exquisita, en términos irónicos lo digo, bastante exquisita de racismo. Entonces, tú miras las dos manifestaciones, cuando los hispanistas celebran junto a esa misma estatua, o la estatua de Sebastián de Benalcázar, cuando son las fiestas de Quito, y cuando los indígenas salen a protestar. Y esto se conecta con algo también importante acá. Recién cumplimos un año, y todavía estamos en octubre, de las protestas que duraron más de 13 días el año pasado. Y esas protestas fueron mayoritariamente del movimiento indígena. Por supuesto, en esas manifestaciones habían estudiantes, mujeres, ecologistas, correístas, hay que incluirlos, no hay que negar su participación. De todo, amas de casa, extranjeros, había de todo, porque cuando una sociedad está en crisis, cuando una sociedad está harta de un gobierno que desgobierna, y allí todavía no pasaba la pandemia, que de eso podríamos hablar luego. Cuando un pueblo se desborda de esa manera, eso que ellos llaman vandalismo o violencia, es algo que ha marcado la historia de todo cambio social. Si uno recorre la historia y se planta frente a, no sé, una imagen, unos días de la Revolución Francesa, vamos a encontrar desolación, muerte, violencia. Vamos a encontrar, hay un hermoso libro de Flaubert que se llama La educación sentimental, y que su escenario es precisamente los años de la Revolución. Y en ese libro es hermoso porque este hombre está viviendo la Revolución. Este hombre está en contacto con lo que está sucediendo directamente y al mismo tiempo está escribiendo en medio de ese ardor, en medio de esa convulsión, en medio de la sangre y de la muerte está escribiendo. Y mira lo sofisticados que pueden ser quienes respaldan a la monarquía
y quiénes son intelectuales, artistas, bohemios, soldados, etc. Es una pintura hermosísima de la condición humana en su momento más álgido, que es la violencia. Entonces, nosotros a veces decimos el aniversario de la Revolución Francesa y nos parece que eso fue un acto cuasi épico y poético. Y lo es, pero también fue un acto violento, subversivo, sangriento. Pero hoy, con la edulcoración ideológica, se quiere presentar a las protestas ecuatorianas de octubre solamente como un acto criminal, como un acto contra la ciudad, como un acto de unos salvajes que vinieron a Quito a destruir veredas, muros, iglesias, etc. Yo no digo, ni quiero decir que lo que pasó en octubre era el inicio, fue el inicio de un gran acto revolucionario. No, no lo fue, pero sí fue, y la historia lo sabrá recoger, un momento importantísimo en la vida social del Ecuador. Un punto también de quiebre dentro del país, dentro de lo que hemos conocido como protesta social. Fíjate que han salido muchos libros a propósito de octubre, pero solamente el tiempo, los historiadores serios y no panfletarios, los historiadores que se ponen en distintos puntos y además se encargan no de construir una historia oficial de octubre del 2019 en el Ecuador, sino de los historiadores sociales que pueden entender por qué la violencia, por qué una persona puede salirse de sí cuando está en masa, por qué el choque cultural de ver a los indígenas llegar a Quito como si fueran otros, salvajes, extraños, qué sé yo, y aquellos que sí son ciudadanos, aquellos que son habitantes de la ciudad de Quito, como si esta ciudad no hubiera tenido antes indígenas, todo el mestizaje se ha vuelto a poner en cuestión. Entonces, otra vez blanco y negro, otra vez maquiavélicamente pones lo bueno y lo malo en cada lado. Y esto se ahonda, otra vez lo digo, porque nuestros líderes de opinión se encargan de volver a machacar sobre eso, sin tomar en cuenta algo que es muy importante acá, y que tú lo sabes mejor que yo. Por primera vez la sociedad mestiza está mirando con sorpresa que en la CONAIE, en la Confederación de Indígenas del Ecuador Nacional, hay disputas internas, hay visiones, hay una renovación no solamente de liderazgos, sino de visiones sobre la política ecuatoriana, sobre el Estado y sobre sus propias formas de protesta. Y eso no es malo. Lo que pasa es que cierta izquierda, rancia, inmovilista, siempre quiere mirar al movimiento indígena como la reserva moral y política del país. No estoy diciendo que no lo sea. Yo simplemente los miro como sujetos históricos que le han dado muchas lecciones subversivas incluso al país, a los mestizos y a los que se creen blanquitos. Entonces, de pronto, estos indígenas ya no solo reivindican lo étnico. Nuevamente hay un sector del movimiento indígena, pensadores, intelectuales, líderes indígenas, que dicen, a ver, parece que nuestra lucha cuando se encasilla en la cuestión étnica sufre un frenazo. Pero cuando nuevamente volvemos a una mirada de clase, como que nuestra lucha política adquiere una dimensión mucho más amplia. Ese etnicismo, yo creería, en ciertos momentos los alejó del contexto nacional. Y cuando digo contexto nacional, tú quizás me quieras debatir o corregir y me vas a decir, este es un país plurinacional. Pero eso es casi una retórica cuando vemos todo lo que estamos viendo.
el desprecio por lo indígena, el regreso a una mirada neohispanista de nuestras sociedades y además la conjura mediática, ideológica, que hace ver estos discursos como legítimos. Es decir, está bien ser neohispanista, está mal criticar, recordar, tener memoria social de lo que fue en realidad la conquista. Y los indígenas, si le ponen una pintura, una estatua, es un acto vandálico. Comparado con todo lo que ellos hicieron, comparado con toda la ruptura social, comunitaria que hubo hace 500 años en América, ese acto ni siquiera reivindica un segundo de esos 500 años. Es una actitud, y fíjate tú que después de lo que pasó en Estados Unidos con el asesinato de George, que no recuerdo el apellido, todos comenzaron a tumbar a los esclavistas, muchos de ellos erigidos en bustos, en estatuas, y de pronto eso se volvió global. Entonces, para no perder el hilo, ese acto también está lleno de símbolos, está lleno de relatos, está lleno de crítica y está lleno de un conservadurismo ideológico. Y no se quiere ver que ese lado de la historia, que son los indígenas ecuatorianos, tienen también un aporte que desgraciadamente no se lo ve hoy, porque hay una gran discusión interna y el resultado, en términos políticos, en este momento ha sido lamentable. Carol, quisiera hablar, bueno, antes de seguir, quiero saludar a varias gentes que nos han escrito en redes sociales. Saludos a Galo Silvia, Marcelo Congache nos saluda, Mary Ordóñez también desde Loja que nos saluda, Juan Río Frío, quiteño, pero que por lo pronto está viviendo en Macas, un saludo caluroso. Jairo Abad también nos saluda desde aquí, desde la provincia de Pastaza. Mariuxi Mendoza dice, saludos desde Montreal, pero manténse de corazón. Saludos a Carol. Qué bonito que nos estén viendo por allá. Marcos Trotsky desde Pichincha nos saluda. Máximo Alexander Valverde Erazo dice, saludos a Guayusa desde la trinchera del sur. Interesante, Carol, lo que tú mencionas, porque eso es ideología, o sea, hay algo detrás de eso, ¿no? Que tú muy bien lo has, lo has hilado muy fino, de manera muy bien masticada para que lo podamos entender. Solo quería hacer un comentario respecto, por ejemplo, a lo del movimiento indígena, a la CONAIE. Y yo también, obviamente, comparto tu visión, tu lectura de que se ve, es muy evidente el recambio generacional que está ocurriendo en la CONAIE. Sin embargo, y no lo digo que tú lo hiciste, sin embargo, creo que es importante no caer en el típico romanticismo folclórico del pueblo indígena, ¿no? De los pueblos originarios en general, de que existe un recambio, entonces nuevamente van a hacer lo que tú dijiste, ¿no? La pureza de la política y de las formas de sociedad, porque no es así, ¿no? Yo creo que un ejemplo muy claro es el brazo político que es Pachacutic, que no es así. Pero también, por ejemplo, es importante tomar en cuenta que hubo también discursos y propuestas políticas no etnicistas en los 90 cuando se propuso en suma causa y como una nueva conformación de vida social y política del país, no fue solo una reivindicación etnicista propia de los pueblos originarios, sino más bien en suma causa y lo que hizo fue elaborar y desarrollar desde una filosofía, desde un pensamiento profundo, y lo que tú mencionabas, lo que es una ideología, ¿no? Una forma de imaginar el mundo y a partir de aquello construir un nuevo tejido social en armonía, y una vida plena, una vida digna, que es lo que es el summa causa, y que de hecho en el preámbulo de la Constitución de Montecristi está escrito que Así es. el Estado ecuatoriano decide
adoptar el summa causa y como nueva forma de construcción social. Eso puede ser un debate tal vez para otro programa de si se ha caminado hacia esa utopía, si se quiere o no. Ahora, eso es lo que yo quería comentar, Carol. Ahora yo quisiera, con todo lo que tú nos has explicado, preguntarte qué rol cumplen las ideologías en la forma política y económica de administrar el poder. Porque, por ejemplo, si hablamos del neoliberalismo, ¿a qué nos referimos? ¿No? Porque no son solo formas de administrar el poder, como tú bien dijiste, sino es parte de la imaginación política para representarnos en la realidad y tener un horizonte. Pero ¿qué rol en este tema de administrar el poder de la política, de la economía, de la sociedad, qué rol cumplen las ideologías si vemos, tomando tal vez, no para meternos ahí, pero viendo tal vez lo que ya mencionaste sobre Chile, lo de Bolivia, también aquí en Ecuador, que existe, como dije al principio, ese discurso anti-ideología de ni derecha ni de izquierda, pero ¿qué rol cumplen las ideologías? Antes de responderte esta pregunta, quisiera volver sobre dos cositas de lo anterior y que tú lo complementaste muy bien. Cuando yo digo que dentro del movimiento indígena hay una disputa interna, hay un gran debate interno acerca de su recorrido histórico y del papel que deben jugar en el momento actual. Y algunos dirigentes vuelven al relato o a la concepción de que su lucha no debe ser solo étnica, sino también una lucha de clases, de entenderlos a ellos como sujetos históricos de clase. Estoy diciendo también lo siguiente. Hay historiadores, hay gente que está asustada, enojada y sorprendida de que este pensamiento de clase haya vuelto a ocupar las preocupaciones políticas de algunos dirigentes. Y por eso el discurso mediático y el discurso de estos pensadores de izquierda se asustan de que algunos de ellos sean mariateguistas y están adjetivando el mariateguismo como algo negativo. No voy a decir esta noche si eso es bueno o es malo. Han optado por leer, por entender, no importa. Además es un pensador latinoamericano. Pero claro, la lectura social sobre las clases viene de un pensamiento altísimo, occidental, el marxismo. Y desde ese punto de vista, pareciera que aquellos puristas, tanto historiadores como analistas políticos de medio pelo que hay en todos los medios de comunicación, quisieran que los indígenas no se vieran en el entramado de la clase social, de la lucha de clase, para decirlo así. Se asustan, desprecian ese pensamiento que los podría volver subversivos, cuando no vándalos. Entonces, ese pequeño adendum quería decirte acá. Respecto de lo otro, ¿qué papel juegan en este momento? Mira, todo lo que vemos en el momento actual, si tú sales a la calle y miras, quizás hoy no, porque quizás el aire, el viento, las casas, los rostros están llenos de una angustia, porque están topando la pobreza como es. Pero cuando vivíamos en tiempos normales, cuando no vivíamos la nueva normalidad, para decirlo en las palabras que le gusta a los medios repetir, ¿qué veíamos? Era un sistema dinámico que se movía, que había ricos, había pobres, había trabajo, había una dinámica dentro de la injusticia y el desequilibrio social. Había. Una de las grandes conquistas del neoliberalismo, Akango, fue convertir su ideología en sentido común. Un gran sentido común que arropa cualquier cosa. Cuando el presidente Moreno dice que es admirable que un niño sea emprendedor porque vende cola o agua en un bus, en un vasito, pues,
Allí está y claro, la gente que no tiene los alcances para ver en ese hecho, no en las palabras del presidente, sino en el hecho al que se está refiriendo, la injusticia, el dolor, la pobreza, la marginalidad, etcétera, que ya no nos asombra, sino que más bien lo halagamos cuando la profesora que no tiene, que sus alumnos no tienen internet y se va casa por casa a dar clases y luego la premian un, con un diploma, algo así, con una placa, qué sé yo, y luego a los niños les regalan una tablet. Maravilloso, la filantropía, el regalito, el populismo de derecha, como ellos, porque para ellos el populismo solo es de izquierda, ¿no? Pero eso es populismo de derecha, aunque esa también es un gran debate que no vamos a tener esta noche porque sería muy largo. Pero cuando ellos hacen eso, todo se ve bien, es admirable. Hacen lo políticamente correcto, es decir, han convertido la perversidad capitalista, la perversidad del neoliberalismo, en sentido común. Si alguien no tiene, hay que darle una recompensa, un pequeño obsequio. No hay que igualarlo, no hay que darle oportunidad de trabajo, de estudio, no hay que darle. Y la pandemia ha sido como el sumum del neoliberalismo en el mundo, el sumum, la gota que derramó el vaso de este veneno llamado sentido común. Porque en aquello de que quédate en casa, que sonaba bien al principio, decirnos a todos quédense en casa. Y al principio fuimos muy obedientes, nos quedamos en casa. Una gran mayoría, no todos, pero yo diría que una gran mayoría se quedó en casa hasta que los días fueron pasando y comenzamos a tener claustrofobia. Aún los que tenían condiciones para poder quedarse en casa y comer, sobrellevar la familia, cosa que también se descubrió que no es el paraíso en muchos sectores, porque viven en casas pequeñas, porque no tienen los servicios adecuados, porque normalmente no se ven mucho sino en la noche, vienen los conflictos, los pequeños conflictos de afuera se transformaron en los conflictos de adentro. Y de pronto comenzamos a darnos cuenta que la gente comenzó a salir porque necesitaba trabajar. La gran mayoría de este país vive al día. Entonces de pronto descubrimos un país que es pobre, que su gente es pobre o empobrecida, como les gusta decir a algunos sociólogos así, para ser muy sofisticados. Entonces, esas gentes empobrecidas tenían que salir y son las masas que salían por el pan, ni siquiera para otros lujos. Y otros, un sector marginal pequeño, en medio de su desesperación, bebían acá, se dedicaban a beber. No tenían trabajo, su familia es un desastre, sus casas son insoportables. Insoportables digo, no porque haya gente que la haga insoportable adentro, sino porque son cuartuchos suburbanos en los cuales no hay la reproducción de la vitalidad, sino por el contrario, el malestar, el asco, el encierro. Entonces, pero el sentido común otra vez nos dice, esa gente es desordenada, esa gente no cuida el prójimo, esa gente no sé qué, la culpamos. No estamos entendiendo a la sociedad en su realidad, sino que la estamos entendiendo a través del sentido común que el neoliberalismo nos ha puesto como un chip en nuestras conciencias o nuestra inconsciencia. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Precisamente para eso, para convertirnos para hacer una inercia colectiva. Y mientras tanto, ¿para qué sirve el neoliberalismo? Sirve como coartada, le sirve como coartada la pandemia. Porque no solo nos quedamos en casa, sino que el gobierno comenzó a tomar medidas que de otra manera y después de la experiencia de octubre nunca hubieran podido ser tomadas. Otra vez presos
de los dictámenes de un organismo internacional que a cada país le pone condiciones para préstamos, etc. Entonces, para eso sirve el neoliberalismo en este momento. Es el sentido común de la quietud, del conformismo, de agradecer si tienes trabajo aunque te reduzcan el sueldo, de agradecer que no haya manifestaciones para que no destruyan la ciudad, de agradecer que todavía estás vivo y te has salvado, de agradecer que no vas a un hospital público porque allí sí te vas a morir y quizás en la casa no te mueras, de agradecer que el gobierno reduzca los presupuestos en áreas tan sensibles e importantes como son la educación y la salud en medio de la pandemia, si son esas contradicciones. Pero eso no dura para siempre. Y tan es así que a pesar de las amenazas ya hay pocos, pero digamos profundos, no sé cómo, no encuentro la palabra adecuada para decir, ese hartazgo que tiene la gente ya empieza a salir. Ya empieza. Lo que pasa es que nosotros creemos que va a ser como en el pasado, grandes manifestaciones de protestas, grandes, no, quizás ya nunca más sea así. Las nuevas formas de protestas podrían ser otras, no sé cuáles serán, pero quizás lo que estamos anhelando sea otro octubre, pero más organizado, con una plataforma de lucha, porque tú recordarás que durante varios días las protestas de octubre no tenían una dirección política. Es después que nosotros comenzamos a mirar ese proceso y a encontrar direccionalidad política. Y la vimos más clara el día en que pactó el gobierno y cierta dirigencia indígena. Pero el acto en sí, o los actos de protesta, porque fueron muchos, no tenían una dirección política clara. No eran las plataformas de lucha de los años 80, cuando los trabajadores paralizaban el país porque no les pagaban 3, 4 meses de sueldo y tenían una plataforma de lucha. 10 puntos para negociar con el gobierno. A veces no negociaban nada y terminaban el paro. Pero ahora no había eso, porque ahora vivimos otro tipo de sociedad, otro tipo de gobiernos. Ya el neoliberalismo se instaló en los gobiernos democráticos, porque el neoliberalismo no empieza con gobiernos democráticos, empieza con dictaduras y se solidifica con las democracias a partir de los años 80. Por eso yo digo que no vivimos una democracia liberal, sino una democracia neoliberal. No es una tautología, pareciera que lo es, pero eso vivimos. Y contra ese tipo de democracia neoliberal que ha instalado el sentido común en las gentes es que deberíamos luchar. Entonces, ese es el papel que cumple el neoliberalismo, no solamente en la economía. Cuando decimos neoliberal, casi siempre pensamos en el Fondo Monetario Internacional, en los ajustes, en la reducción del Estado. No, no, es algo muchísimo más delicado y terrible, porque nos invade nuestra conciencia, nos invade nuestra relación con el mundo, nos invade las ideas. Ya no producimos ideas, sino que las consumimos, así como consumimos Coca-Cola o consumimos cualquier cosa. Entonces, eso es lo terriblemente peligroso del neoliberalismo actual. Es importante y me da la pauta para una siguiente idea, Carol, que quisiera expresarte. Disculpa que te robe tanto tiempo. Antes de No, eso, tengo todo el tiempo, no te preocupes. excelente. Antes de eso, nos siguen saludando en las redes sociales. Guillermo Loza dice saludos, Carol, desde Mera. Oscar Alejandro Álvarez también, saludos a Carol y a Kangao desde Quito. John Jones, saludos desde la mitad del mundo. Qué invitada de lujo, dice. Y Lincoln Escobar, saludos desde el Putumayo. Wow, Putumayo es lejos y es lindo. Él es seguidor. Sí. Él es un seguidor. Saludos también para ti, Lincoln. Chévere. Y gracias por los saludos a quienes nos miran. Ahora, has mencionado varias cosas de este sentido común del neoliberalismo, ¿no? Y lo has hecho, como siempre, con una claridad absoluta, pero quizá es preciso y me gustaría explicitar
ciertas cosas para que tú tal vez también nos des luces de cómo tener los instrumentos para leerlo, para pensarlo, interpretarlo, analizarlo y llevarlo a la praxis. Porque quiero decir, por ejemplo, el derecho al libre acceso a la educación, ¿no? Pública, gratuita y de calidad. La salud gratuita y de calidad. El derecho a una vivienda digna. El derecho a un trabajo y a un salario digno. La reivindicación de lo público, como las instituciones públicas, el Estado al servicio de la ciudadanía, pero también el espacio público, un parque, los ríos, yo qué sé, ¿no? Y son ideas que de algún modo asustan, ¿no? Vistas como radicales, ¿no? Tener ese discurso, ¿no? De lo gratuito, de lo digno, de lo de calidad al mismo tiempo, y asusta, es visto como radical. Y son posiciones, además, vinculadas al progresismo, que se lo identifica al progresismo como una banda de delincuentes y guerrilleros, ¿no? Es decir, hablar de progresismo para los pensamientos superficiales antiideológicos es referirse al comunismo, por ejemplo, que te quitan una vaca si es que tienes dos, o vamos a hacer como Venezuela, que tú ya lo habías dicho, ¿no? O inclusive me acuerdo en la primera campaña de Rafael Correa, que si tienes una casa de 2 pisos, un piso te lo van a quitar, ¿no? Un vergonzoso profesor de la Universidad Central dice que en Chile destruyen transporte público moderno para exigir un modelo económico que usa carreteras impulsadas por bueyes, refiriéndose a Cuba. Pero ese relato rústico es replicado con mucha fuerza por los medios de comunicación, también por actores políticos, que a su vez son invertebrados políticos porque son los que manejan ese discurso de ni de izquierda ni de derecha. ¿Y por qué? En estricto senso, o sea, ¿por qué el progresismo causa ese miedo? Pero también por qué hablar de lo digno, de lo público y de lo gratuito, que son derechos fundamentales, causa también miedo en la ciudadanía y no, e impide romper ese sentido común. Eh, Fíjate que lo que estás diciendo confirma la percepción que tengo acerca del sentido común neoliberal. La gente hoy le tiene miedo a lo que no conoce y no conoce las experiencias emancipatorias y las luchas sociales que les permiten a muchos de ellos tener derechos que no los hubieran tenido si no hubiera sido por esas luchas, valga la redundancia. Una cosa terrible es en los centros de educación, desde el más bajo hasta el más alto, es la ausencia de la historia, de conocer la historia. O cuando la conocemos, conocemos las versiones del vencedor, como se sabe decir. Y la historia social de los pueblos no se la conoce. Se conoce la historia de Robespierre, pero no qué había atrás de Robespierre. Y se lo puede pintar como un loco, pero era un hombre que escribía, era un pensador de su tiempo. De pronto se transformó en lo que se transformó y fue la primera etapa de ese fuego que fue Francia en el siglo XVIII. Sí, yo creo que, mira, voy a poner un ejemplo. Siempre se dice que lo pasado fue mejor. Es como un dicho acá en Gaú, un decir muy repetido. Todo tiempo pasado fue mejor y no es cierto. No es cierto. Cada tiempo tiene su esplendor y su decadencia. Eso es una norma histórica. O también se dice que la vejez trae sabiduría y que la juventud trae energía. No siempre la vejez trae sabiduría. En el Ecuador hay 2 docenas de carcamales políticos que los han resucitado para que repitan los discursos acerca de por qué el progresismo es el diablo.
Y la juventud no es sinónimo solo de energía, sino que también puede ser repetidora, clones del conservadurismo. Son sectores altamente politizados, lo digo en el mejor sentido del término, son sectores politizados los que salen a luchar por la igualdad de las mujeres, por el respeto a la naturaleza, por el derecho al aborto libre, y no solamente en condiciones impuestas por legisladores o presidentes. No son todas las jóvenes, mujeres, las que están de acuerdo. Primero porque no conocen científica, ética, sanitariamente lo que es el aborto. No lo conocen. Conocen el sentido común, y a veces el sentido común atravesado por una religiosidad que te congela, que nunca te derrite el congelamiento, sino hasta cuando comienzas a conocer qué hay atrás de esas luchas. Entonces, allí te pongo este ejemplo solamente para decirte por qué nos asusta. ¿Por qué hay tantos jóvenes en Twitter hablando contra Cuba a propósito de lo de Chile? Que a veces ni siquiera son chilenos, que no conocen la historia de Chile, que no conocen cómo fue cercado imperialmente el régimen de Salvador Allende, que no conocen qué pasó después de la dictadura, ese pacto, esa concertación que hicieron para turnarse en el poder los partidos demócratas, cristianos y socialistas, que de socialistas ya no tienen nada. Entonces, te digo, hay una contradicción. Vivimos unos tiempos de una decadencia de la comprensión de qué significa juventud, vejez. ¿Por qué? Porque pareciera que el mundo solamente funciona a través de la tecnología. Entonces, otra vez vivimos la representación de la realidad. No sé si me explico, pero esa representación de la realidad, que parece una cacofonía, pero no, es hacernos pensar en el otro ser humano. ¿De qué nos sirve tener la última tecnología en medio de la pandemia? Quizás muchos me dirán, para recibir clases, para entretenernos, para no sé qué, para alienarnos más, para dedicarnos a hacer memes, para leer, qué sé yo, puede ser utilizada para muchas cosas productivas y también otras improductivas. ¿Qué le han dado al mundo en este momento de la historia la generación millennials? Que solamente consume imágenes rápidas, nunca se concentra en algo, nunca reflexiona algo, se demora en hacerlo, pero está cheap tener el teléfono de última moda. Entonces, te digo, es un momento trágico y de crisis, pero nada es para siempre. Nada es para siempre. Entonces, esta inercia colectiva en algún momento tendrá su momento de explosión. Ojalá ese momento de explosión, para los que pensamos que la política es el único camino para luchar en sociedades inequitativas y desequilibradas en términos económicos y sociales, pase pronto. Porque además, Akangau, tú también lo sabes, vivimos una crisis civilizatoria. No en vano, el hartazgo frente a la democracia formal, liberal, nos dice mucho. Yo creo que al progresismo, en el caso latinoamericano, le corresponde hablar ya no de cortar las fisuras, las protuberancias que son casi hongos que destruyen la forma de la democracia liberal, sino que le compete construir una democracia radical. No estoy diciendo nada nuevo, estoy simplemente recordando aquellas ideas que han tenido quienes se dicen progresistas, que han gobernado de alguna manera a favor de las mayorías y que sí se han tomado en serio
una idea que ni siquiera es de izquierda, que es la idea de lo público. La idea de lo público, la idea social de lo público que tenían los liberales clásicos. Ni siquiera eso, ni siquiera son capaces de eso, sino por el contrario, negar aquello que los hizo existir en un momento dado, que es la creación de un Estado burgués, por supuesto. Pero también el Estado burgués europeo que se construyó allá por el siglo XIX, no es el Estado que se ha construido en América Latina en el siglo XIX y en el siglo XX, y lo que va del XXI. Esas diferencias que quisiéramos tener de alguna manera, por ejemplo, el estado de bienestar, no las tenemos porque precisamente tenemos élites que no trabajan en función de una institucionalidad pública, sino con una institucionalidad pública, pero que esté al servicio de los intereses de las propias élites. Lo que pasa en el Ecuador es sinónimo de eso acá. ¿Qué se juega? ¿Por qué mucha gente está diciendo, no necesariamente los que construyen el sentido común, los que imponen el sentido común? ¿Qué se juega en estas elecciones, en las próximas elecciones en el Ecuador? Mira, hay gente que cuando está en crisis se vuelve súper conservadora. Las sociedades se vuelven conservadoras y a veces prefieren una salida autoritaria para calmar eso que está reverberando en las entrañas de la sociedad. Prefieren una salida autoritaria. Pero parece que en el Ecuador no hemos llegado a tanto. No tenemos una tradición de un autoritarismo per se. Aunque algunos idiotas en clave clásica, lo estoy diciendo, en clave griega, piensen que autoritarismo fue Correa y que no lo es Moreno, aunque tiene un equipo autoritario. Todo el equipo de Lenín Moreno es un equipo autoritario frente al neoliberalismo, o gracias al neoliberalismo que están implantando. Pero digo, ¿por qué se dice que son las elecciones más importantes? ¿Y por qué ellos dicen que como nunca la sociedad está polarizada? Como que si eso fuera terrible. La política es conflicto. La política y las sociedades son conflictos. Son problemas que los políticos, gracias a las ideologías, y lo digo en plural, pueden o no resolver o canalizar o discutir. Entonces, esa polarización que todavía no se ha traducido en una formación política de la sociedad en su conjunto, sino en sensaciones y emociones, algunos dirán populistas. Yo no tengo nada contra el populismo, hasta puedo decir que soy populista si se trata de mirar la sociedad con el corazón y con la razón. Sí, soy populista. Yo diría, esa polarización es maravillosa. ¿Y por qué? Hasta en clave cristiana te diría el bien y el mal en esa polarización. Entonces, el progresismo, no importa si es el bien o el mal, está presente en nuestro país. Pero gracias al constructo mediático, político y económico, lo han demonizado tanto que necesitan hacer un cargamontón en los candidatos presidenciales para enfrentar a ese diablo llamado progresivo. Alguien me preguntaba hoy día o ayer, ¿por qué hay tantos candidatos? Como nunca hay tan candidatos. Y yo les decía, bueno, no nos fijemos en la cantidad de candidatos, fijémonos qué representan a Cangau. Y representan una sola idea, una sola forma de ver esta sociedad. Todos ellos representan el neoliberalismo. No hay un candidato que no represente el neoliberalismo. Pueden maquillar su discurso, pero en el fondo defienden el neoliberalismo. Pero lo peor de todo es que hay un candidato
que defiende la fase superior del neoliberalismo, digámoslo así. Y esa fase superior es el capitalismo financiero. Y ese hombre se llama Guillermo Lasso. Es decir, él detesta el Estado. Quizás para él el Estado es un banco que hace préstamos, que da trabajo para que la gente trabaje y ponga su empresita, su emprendimiento, como se dice ahora. Esa visión financiera del neoliberalismo intenta oponerse a una idea ni siquiera radical, pero sí distinta, que ve en el Estado una entidad reguladora. Tampoco, como algunos izquierdistas puros, tampoco le tengo miedo a defender al Estado, a un Estado social, que mire a la gente y que mire lo público y que entienda lo público como una cobertura, sobre todo en sociedades tan desiguales como las nuestras, tan empobrecidas como las nuestras, y además que poco dignifican al ser humano, que poco dignifican a los ciudadanos. Entonces, esa es la polarización entre una docena de neoliberales con mayor o menor influencia y un sector progresista que los enemigos quieren desafiar y menospreciar porque una mayoría de ese progresismo tiene un líder que se llama Rafael Correa. Entonces, el mundo en el Ecuador no se acaba ni empieza con Rafael Correa. Tenemos una larga tradición de lucha social y en ella están contenidos el movimiento indígena, los movimientos sociales, los movimientos sindicales, etcétera, con sus errores y con sus virtudes. Pero este país es hechura de todo eso, incluso de las dictaduras. Por eso digo, en el momento actual, cuando tú me preguntas esto, digo, miremoslo positivamente. Miremos bien esa polarización. Por fin hay dos visiones que se enfrentan. Por fin la ciudadanía puede tener una especie de didáctica de la política y de los modelos, de las ideologías que están así, que no necesitan diferenciarla por el discurso fragmentado de algún candidato que salió por allí, que no se sabe ni por qué. Pero todos ellos, te repito, representan al neoliberalismo y lo que es peor y más vergonzoso, representan la continuidad de Moreno. No puede haber nada más asqueante en una sociedad como la nuestra que las candidaturas todas nos ofrezcan lo que ya Moreno nos ha dado de forma grosera e irrespetuosa con el futuro de las nuevas generaciones. Entonces, a eso me refiero cuando te digo, en el momento actual, vivimos una linda circunstancia en términos sociológicos, por supuesto, del análisis sociológico y político, para pensar que esta polarización nos hace bien. Pero nuestra gente necesita quitarse una venda de los ojos y necesita una didáctica de la política. Carol, con todo lo que has dicho, con todo lo que nos has explicado muy claramente, yo creo que los guayuseros y las guayuseras que nos ven en vivo y que también lo van a ver después, que nosotros siempre lo subimos a nuestro canal de YouTube, todos los programas para, para que estén ahí en la web y la gente pueda disfrutarlos cuando quiera. Y creo que nos das insumos muy importantes para leer tanto la coyuntura política en la que atraviesa el país, ¿no? Una coyuntura política, y esto a mí me parece que hay que ligarlo, y quiero explicarlo, ligarlo, por ejemplo, a lo que sucede con que el binomio de Andrés Arauz y Carlos Rabascal todavía no está inscrito, siguen las trabas, lo que tú nos has explicado de una forma muy didáctica y clara nos puede ayudar a entender aquello, ¿no? Y lo que está sucediendo en el típico debate grosero,
mal hablado, mal educado de las redes sociales, sobre todo Twitter, también nos ayuda a entender esta polarización, ¿no? Pero también, obviamente, las redes sociales o lo que sucede en el CNE o en el TCE no es la única realidad, no es lo único que refleja, obviamente, la realidad, porque también está el tema, por ejemplo, de la gente aquí que está es como que les han succionado el alma, ¿no? Es como que todo esto les ha succionado el alma, entonces no tienen ánimo para nada. Es decir, claro, dicen los tirados eruditos, dicen que estas son las elecciones más trascendentales e importantes de la historia del país. Entonces, pero quiero decir, yo personalmente me metí un negocio de vender pizzas muy improvisado porque si no, no tenía que comer durante esta pandemia. Mis vecinos de al lado, muy queridos aquí del barrio obrero, aquí en Puyo, y se pusieron a vender salchipapas y hamburguesas y todo eso, ¿no? Y yo he tratado de hablarles de política, pero no de teoría política, sino para saber qué entienden y todo eso. Y es un desinterés, pero no es un desinterés como que a mí no me interesa quién gane porque igual van a robar, sino es un desinterés realmente, ya no es un desinterés panfletario, sino es un desinterés desesperanzador, ¿no? Que eso es lo grave. Eso a mí me parece muy grave y eso, desde mi perspectiva personal, es lo que ha hecho este gobierno de Lenín Moreno y durante todo, no la pandemia, desde que asumió el poder, ¿no? Y eso es realmente penoso. Y lo que tú nos has explicado, Carol, yo creo que nos ayuda y nos va a ayudar ahora que yo sé que nos ha sacado el velo de los ojos, un manto de los ojos que no nos dejaba ver con claridad, nos va a ayudar a entender, por ejemplo, ese tipo de cosas de mis queridos vecinos que no es que son pobres porque son vagos, entonces son así, o sea, que también es un discurso común en redes sociales, en los medios, en la calle, de esa, Ajá. de esa oligarquía tirada blanca, cavernaria totalmente, ¿no? Sino es porque están les han robado la esperanza, ¿no? Y que dicen, "Chuta, ¿para qué vender si de todos modos tengo deudas y de todos modos no me va a ser lo suficiente para comer?" Entonces es una desesperanza brutal y es muy triste que eso suceda, ¿no? Porque a la final nosotros podemos dialogar y debatir como intelectuales, como gente que está en la academia, pero esa es la realidad muy lejana del CNE, muy lejana del TCE, muy lejana de Twitter, muy lejana de Facebook. Pero, Carol, para finalizar, yo te quería pedir tal vez una reflexión final. Yo siempre digo que hay que asumir esta batalla de las ideas, ¿no? Precisamente en lo que tú has mencionado, o sea, esta polarización que le hace bien, que dices que nos puede hacer bien al país, a la sociedad. Yo siempre digo que no hay que ser indiferentes, hay que tomar partido, ¿no? Posicionarse ideológicamente en un lado u otro, porque eso, como tú explicabas, va a ayudar a esa persona a estar mejor posicionado en la realidad, ¿no? Lo que sucede y todo eso. Hay que asumir, Carol, esta batalla política de las ideas, esta batalla de esta utopía de construir una sociedad justa, equitativa, generosa, armónica, ¿no? No me quiero alejar de que existen contradicciones siempre, sí, pero hay que asumir la batalla de las ideas, Carol, como un mensaje final, quizá como una conclusión. Mira, yo estaba pensando cómo llevar adelante esta campaña electoral. Cuando tu vecino dice lo que dice, yo tengo escrito una cosa que se llama cuando todos somos neoliberales. En algún momento del día, todos somos neoliberales. ¿Por qué? Porque yo te decía, el neoliberalismo se convirtió en sentido común. Cuando tu vecino dice lo que dice, está hablando como neoliberal, aunque él no lo sepa. Lo importante es que lo sepa. Y tiene un vecino como tú. Así que
hablemos al revés, el vecino realmente eres tú. Y más aún si estás involucrado en la política, porque desde mi punto de vista es a través de la política que nos podemos desasnar de esa indiferencia que tenemos frente a la política. Y además porque el poder se ha encargado de decir que política es sinónimo de corrupción, que política es sinónimo de robo, etcétera, etcétera. No es que la política sea así, es que el sistema dentro del cual una forma de hacer política distinta se puede manejar, vienen los discursos del odio, vienen los discursos de la descalificación y sobre todo el discurso del miedo. Porque cuando te ponen a Venezuela de ejemplo, nadie te dice que Venezuela es un país cercado, bloqueado económicamente, que sus reservas internacionales están congeladas. Nadie te dice que no se puede comprar medicina. Nadie te dice que el petróleo que se vende, el dinero no llega a Venezuela, que no puede tener transacciones internacionales porque vivimos una globalización financiera que hace posible el bloqueo y rompe la soberanía de los países. Entonces, que la migración tan penosa y triste que tienen los venezolanos no se debe, no digo que Maduro no cometa errores, no estoy diciendo eso, ni que el chavismo no cometió errores, pero atribuirle absolutamente la crisis que vive Venezuela al presidente Maduro es no conocer todo el entramado que hay, sobre todo porque en ese país hay reservas petroleras gigantescas. No es porque amen la democracia, lo que aman es el recurso petrolero. Entonces, es el miedo. Y no hay nada más susceptible en el ser humano que tener miedo. No hay nada más que nos haga débiles, frágiles y nos inmovilice que tener miedo. La pandemia, entre otras cosas, ha profundizado el miedo natural que tenemos los seres humanos, pero ahora se transforma en un miedo social y también en un miedo político, porque vivimos un régimen represor, represivo, cuasi autoritario. Lo que pasa es que no tenemos un presidente con un estilo ni unas fuerzas armadas con un liderazgo, pero sí con un poder. Entonces, ¿qué diría yo para estos momentos? Nosotros, como progresistas, lo voy a decir así, tenemos una cosa importantísima que nos allega un poco a eso que muchos desprecian que se llama populismo. Y es que nosotros no somos seres hiperracionales, somos seres emocionales. La política también se hace con las emociones, con las sensaciones, con la empatía que podemos tener con la gente. Podemos llegar a la gente así, no diciéndole el gran concepto abstracto, el gran concepto de la enorme teoría política que existe a lo largo de los años en Occidente y más años en otras áreas del mundo. No se trata de adoctrinar, se trata de aprender a ver la realidad desde otro prisma, con otro lente, desde el lado de al frente. No es lo mismo que tú te pares en una esquina y mires hacia un lado que te pares en la otra esquina. Hay que enseñarle a la gente a pararse en todas las esquinas y la perspectiva cambia. Pero en cosas sencillas, te repito, no les vas a mandar a leer a Norberto Bobbio, no les vas a mandar a leer, eso no, ni se los vas a sugerir siquiera. No importa, no es necesario. Pero que una persona, en términos de un ejercicio político, en este caso tú, digo por el ejemplo que has puesto, converse desde la emocionalidad que tiene vivir. Vivir es más que una razón, es también una emoción, es sobre todo una emoción. Nos alegramos, nos reímos, sufrimos, pasamos cosas y ¿sabes qué?
los manejamos a través de nuestras emociones, a veces negativas, a veces positivas, a veces llenas de fluvios de alegría, qué sé yo, pero manejamos esas emociones. ¿Y sabes dónde está la esperanza? La esperanza no está en la razón, en la racionalidad, la esperanza está en la emoción. Si no nos emocionamos, si no nos ilusionamos, si no pensamos en mañana, en ese hambre de futuro que yo te decía, pues la conexión política de esa persona que comprenda en qué momento él es importante para la política, pues esa persona cree que es importante solamente el día que va a votar. Y a veces ni siquiera ese día, lo hacen porque les dan un papelito y con ese papelito van a hacer trámites, qué sé yo. No se trata de eso. No se trata del acto racional y sistémico que puede vivir en democracia. No. Voy a cambiar lo que dije hace un ratito o voy a sustituirlo. No solo necesitamos una democracia radical, necesitamos una democracia emocional para conectarnos con la vida social, para conectarnos con ese vecino que tienes tú, para conectarnos con nuestra familia, ¿Cómo es posible que alguien diga, a ver, de política y de religión no hablemos? Para conservar la amistad no hay que hablar de esas cosas. No, es absolutamente al revés, solo que no lo haces adoctrinando, lo haces enseñándole a la gente a ver su realidad y la realidad que lo rodea. Entonces, esa es una labor chiquita, pequeñita, pero importantísima, porque eso también es lo que te decía hace un ratito, sacarle un velo de los ojos a la gente que cree que lo que pasa en otro lado no le compete a ellos, que lo que pasa en la decisión de un gobierno no le compete a ellos. Entonces, necesitamos eso, emocionalizar. Ese verbo no existe, pero me lo invento ahorita para traducir mi deseo de que esa emoción provoque lo más bello que tiene el ser humano o la condición humana, que es la esperanza. No hacemos política si no fuera porque tenemos algo que nos impulsa, que es la esperanza de cambiar lo que hay que cambiar. Y eso solamente lo hallas en una mirada revolucionaria, rebelde, no en una mirada de un hombre que explota a otro hombre, de un ser humano que explota a otro ser humano, sino en una mirada de solidaridad, de fraternidad, de política. Eso es lo que yo te podría decir acá. Carol, querida, quiero agradecerte por esta, por esta guayusa upina muy nutrida. Pero solo tú has tomado guayusa. Yo he tomado otra cosa. Bueno, te invito acá al Puyo para que vengas, tomemos guayusa, comas una buena pizza y volvernos a reunir. Muchas Realmente gracias. ha sido, como dije, una conversación muy profunda, me parece una conversación muy compleja y reflexiva, eh, desbordantemente reflexiva, que es lo que se necesita y es lo que le hace a la guayusa opina. Tomar guayusa es lo que le hace eso, ¿no? Eh, Reflexionar profundamente, complejizar y todo. Pero sobre todo, Carol, gracias por esta conversación muy humana y emotiva, que, que sin eso creo que una conversación no fluye, sin eso un intercambio de ideas eh, no es muy fluido, valga la redundancia, y lo más importante es que debemos escuchar para después aprender, ¿no? Entonces, realmente yo quería agradecerte muchísimo por haber estado con nosotros en Guayusa Política. Los guayuseros y las guayuseras se han quedado conectados, conectadas, te mandan saludos. Hay muchos comentarios que ya por el tiempo no puedo leerlos, pero gracias Mariuxi Mendoza, que es la que nos escribe desde Montreal, por tu comentario. También Han Holst, que si la memoria no me falla, es desde Guayaquil, que nos mira. Y
Y bueno, Carol, agradecerte a ti. Espero que no sea la última vez que te tenemos aquí en Guayusa Política. Es muy, es muy grato tenerte y además las conversaciones siempre contigo son muy nutridas. No sé, tal vez un mensaje, una despedida final a toda la gente que te ha mirado muy atentamente. Muchas gracias, Akango, por tus palabras. Yo quiero felicitarte por la iniciativa de estar construyendo este programa, eh, de, de, también soltar los miedos a la pantalla. Felicitarte por eso. Estás construyendo en un espacio, en el Puyo y a nivel nacional, un lugar alternativo de pensar, de conversar en público los temas que a veces solamente se tratan en otros espacios académicos, etcétera, o políticos. Te felicito por eso y bueno, un gran abrazo a quienes nos han estado viendo y a los amigos que están allí, invisibles. Muchas gracias también por los saludos y me alegra mucho haber participado y por supuesto a la orden para una nueva oportunidad. Gracias, Carol. Guayuseros y guayuseras, no lo olviden que ahora también estamos los domingos, así que nos vemos, nos escuchamos, interactuamos el domingo. Y como siempre, tomar guayusa es sinónimo de reflexión, así que a tomar guayusa. Muchas gracias.